con ustedes. Por tal sentido, le llevamos siempre informaciones de gran importancia o el análisis de la misma. Bien, señores, indudablemente que hay que comentarlo por el hecho de la figura, pero todo el mundo sabía que el presidente Luis Abinader no iba a desperdiciar el momento de la oportunidad que le corresponde como tal reelegirse e ir a una reelección, y eso pues es sumamente difícil pensar, aunque muchos pensaban y tenían la duda de que si el presidente iba o no iba. Nosotros sabíamos perfectamente que el presidente de la República no debía ni siquiera desaprovechar esa oportunidad, porque es obvio. Siempre nosotros, particularmente, que desde hace mucho tiempo hemos sido reeleccionistas, pero reeleccionistas en el sentido, la única reelección que nosotros nos pusimos, y cuando digo nosotros me refiero a mí en particular, fue la de Joaquín Balaguer, por circunstancias sumamente diferentes a la democracia. Después hemos sido partidarios de que la República Dominicana, al contrario, está desperdiciando una parte interesante de lo que puede ser la suma de su desarrollo. Y se trata de que 4 años para un país que no es un país institucionalmente educado, pues 4 años no son suficientes para un gobierno que quiera hacer algo por el país. Y sostenemos eso, por lo tanto hemos sido partidarios de que el periodo presidencial se modifique. Y aunque eso no nos hacen caso, pero nosotros entendemos que el periodo presidencial debe ser modificado en vez de 4 años a 5 años para establecer lo que es una política quinquenal. Pero hay muchos que no están de acuerdo, otros que estarían de acuerdo a que fuera solo por 2 años el presidente, para así tener mucho más oportunidad, más rápida, porque nosotros los dominicanos nos hemos acostumbrado al corto plazo. Por eso hoy no se siembra coco, ni zapote, ni nada de eso en lo que es la parte de los cultivos, porque quieren sembrar lo que dura 29 días, o si aparece un cultivo de 10, 15 días, mucho mejor. O sea, es relativa a la situación, pero entendemos que hay que luchar por institucionalizar más el país. Hay una serie de cosas que son constitucionales, pero la Constitución se modifica, y si usted no quiere modificar la Constitución, como en realidad parece, a algunos le parece como el diablo a la cruz, o como la cruz al diablo, hay otras razones. Ahí se pueden hacer enmiendas que puedan consensuarse, y desde ahí en adelante pues manejar algunas situaciones que van provocando el ordenamiento del país. Y voy a aprovechar porque hoy tenemos un invitado que viene dentro de un ratito, que tiene una experiencia extraordinaria en el exterior, y tiene una experiencia, y voy a aprovechar para vanagloriarme de algo muy personal, porque fue una lucha política. En la época de los 70, cuando la inmigración dominicana iba creciendo en la ciudad de Nueva York, nosotros y un pequeño grupo insistimos en que los dominicanos se hicieran ciudadanos norteamericanos. Eso fue un grave problema para nosotros, particularmente para mí, y de igual manera hicimos un proyecto para extender la Universidad Autónoma de Santo Domingo a la ciudad de Nueva York. No faltaron quienes nos acusaron de querer entregar la Universidad Autónoma de Santo Domingo al imperialismo. Pero tampoco cuando en un momento determinado luchamos para que don Juan Bosch, en esa época, con una serie de conflictos de carácter político, visitara la ciudad de Nueva York, hubo una rotunda oposición, porque la gente no quería que el presidente Juan Bosch fuera al imperialismo. Se olvidaron de Martí, se olvidaron de las grandes luchas que han tenido muchísimos revolucionarios en el mundo y que han estado en la ciudad de Nueva York. Y así sucesivamente lo cuento como una pincelada de curiosidades. La gente se resiste a lo que no conoce. Incluso algunos que lograron posiciones políticas electorales en los Estados Unidos
se opusieron en el momento que nosotros insistíamos en la nacionalidad. Incluso el más connotado de los impulsores por que los dominicanos se hicieran ciudadanos para que pudieran participar, señores, fue José Francisco Peña Gómez, a uno de los a quienes este servidor le planteó desde el principio y realmente lo rechazó rotundamente porque eso era totalmente indebido que usted cambiara su nacionalidad y todo. El tiempo pasó y eso se convirtieron en figuras que hoy, y lo narro eso por una razón que luego le voy a explicar. Lo mismo ocurrió con una persona, yo quería muchísimo, como si fuera mi mamá, doña Gladys Gutiérrez, que en un momento determinado, jamás, cuando se fundó el PLD, ella se encontraba en París, y eso era prácticamente el gran odio que se le profesaba al profesor Juan Bosch por haber creado un nuevo partido, etcétera, etcétera. Gladys murió siendo ministro del gobierno del PLD. Y así sucesivamente, Fernando de la Rosa y toda una serie de gente que se oponían en principio, sobre todo cuando nosotros, un pequeño grupo, insistíamos que el profesor Juan Bosch fuera juez del Tribunal Russell. Nosotros tuvimos que pasar muchos ríos empedrados de aquella situación. Entonces, digo eso porque aquí hay que hacer muchas cosas que no se está haciendo caso porque la parte política del momento obnubila la mente de la gente. Y nosotros sí queremos, porque nosotros sí somos evolucionistas. A donde hay que hacer cambios, hay que hacer los cambios. Y por eso creo que la Constitución Dominicana amerita una revisión seria, una modificación. Y si no la modificación, después de tantas veces que se ha modificado, pues algunas enmiendas. Enmiendas que van a ser parte del desarrollo de este país. Este país no se desarrollaría jamás con la Constitución que tenemos, sobre todo porque no se respeta. Ante esa situación, fíjense ustedes que cada vez que un presidente llega y para reelegirse se crean una serie de problemas y se crean oficinas de gasto pro-reeleccionistas, y no estoy hablando del presidente actual, estoy hablando de todos los presidentes, y se hacen grandes comités de reelección. ¿Para qué hay que hacer eso si la Constitución sencillamente prácticamente obliga? Y me refiero, y el obligado póngalo entre comillas, la Constitución no prohíbe. Entonces, ¿para qué tener que hacer unas grandes caravanas, unas escaramuzas, etcétera, para apoyar la reelección de los presidentes? No, tenemos que ser sumamente claros, sinceros y verdaderamente querer el país de fondo. No importa. Yo no soy, y como siempre lo he dicho y me declaro, yo soy un individuo marxista desde que nací hasta el día que me muera, pero hoy yo no soy un abolicionista de la propiedad privada. Lo que sí soy es que el Estado tiene que tener participación, sobre todo en la República Dominicana. Y por eso estoy en contra de una serie de cosas que son normales y que son constitucionales. Y aquí han pasado mucho pensamiento político por la presidencia de la República y mucha buena fe. Yo no creo que nadie aspira a ser presidente de la República para hacer maldad. Pienso que andan buscando la gloria. Si la capacidad no se lo permite, o los medios en que se rodea, etcétera, eso sería otra cosa. Pero la intención de todo presidente de hacer un buen gobierno. Y eso ocurre en toda parte. Entonces, hemos querido hacer este señalamiento por varias razones, porque el presidente acaba de anunciar su reelección. Magnífico, sea positivo es el hecho de su anuncio. Vuelvo y digo que no es un anuncio sorpresa porque todo el mundo lo debe saber. Y precisamente lo que trato de evitar es que el pueblo no tenga que vivir incertidumbres innecesarias. Sencillamente llegó el presidente y ese presidente debe trabajar para su reelección. Si debe trabajar para su reelección significa que va a hacerlo bien, porque si lo hace mal no hay forma de que sea reelecto por el pueblo. Entonces todo eso es en beneficio de la democracia. Y en este caso
nosotros queremos saludar al presidente de la República y saludarlo por un asunto de rutina, porque no ha hecho nada que sea fuera de lo normal. Es una normalidad. Y si no fuera así, entonces sería lo contrario. Entonces iríamos a decir que fue un cobarde, un ruin que no quiso seguir enfrentando los problemas que él debe tratar de resolver. De la misma forma, entendemos que los temas que la República Dominicana tiene que enfrentar en materia internacional es el caso haitiano. El caso haitiano tiene una sola vía, a mi modo de ver. Es decir, la vía del caso haitiano es pura y simplemente económica. Pura y simplemente económica. Claro está, le pueden poner todos los millones de dólares, pesos, yenes, etcétera, lira, en Haití. Y si no hay un orden, no es posible hacer absolutamente nada. Pero esa comunidad internacional que vive presionando incluso a la República Dominicana, de hecho tan incoherente como son, tratar de obligar a la República Dominicana a proyectos que de una u otra manera son destinados para Haití, pero que nos quieren envolver a nosotros de manera incorrecta, pues nos tiene que poner alerta. Y esa alerta es que hay una isla que es solo una, que no se puede dividir, pero hay dos naciones, con dos culturas diferentes, etcétera, etcétera. Por eso, independientemente de todo, soy opuesto al muro ese que se está construyendo, que no es más que un adefesio cultural y económico, que no va a resolver absolutamente nada y sencillamente nos tipifica tanto a nosotros como a los haitianos como salvajes de una isla. Pero, en definitiva, el tema es importante porque tendríamos que preguntarnos muchas cosas. Con el caso Haití, no solo se involucra a la República Dominicana y Haití, sino que se involucran otras naciones que sí tienen lo que pueda llamarse el guilty complex americano para hoy tratar de resarcir faltas que cometieron históricamente contra un pueblo que se desangra o que lo desangraron. Fue Haití el único país del mundo que ha tenido que comprar su libertad a un precio casi incalculable. Hasta los otros días estuvo pagando el atrevimiento de en un momento determinado en el 1801 dar un grito de libertad. Ante esa situación, su envalentonamiento que lo lleva a ser la única nación de la historia de la humanidad que pelea contra sus esclavos, contra sus esclavizadores y resultan vencedores. De todas maneras, ese mérito lo tiene Haití, que no le da licencia para pensar en más allá de su territorio. En una buena vecindad, perfecto, pero no más allá de su territorio. Ni los dominicanos tenemos absolutamente ninguna opción de extender nuestra influencia, tanto política como económica, a la República de Haití. De otra manera, queda una gran pregunta que la vamos a contestar posteriormente. ¿Por qué Kenia? Y estamos hablando ahora de África. Pero lo vamos a ir desarrollando durante la semana para que ustedes sepan, por lo menos una opinión de por qué Kenia. Por lo demás, vamos a hacer una pausa y ya llegó nuestro invitado, que es Marco Cross, un trotamundo político, y digo un trotamundo político porque ha tenido experiencia internacional de estudio en diferentes lugares del mundo y continúa investigando, escribiendo libros. Escribió un libro, Marco Cross, Notas sobre Derecho Consular, que es algo que nos falta a nosotros mucho, y dentro de la reforma constitucional que estoy hablando, tiene que ir lo que es una reforma o una enmienda consular de la República Dominicana para manejar su política de consular en los demás países del mundo. Señor director.
Hoy quiero hablarte sobre mis dos versiones al volante. Una en la que alcanzo velocidades extremas en las pistas de carreras, pero en la ciudad soy un ciudadano responsable que velo por mi bienestar y el de mi entorno. En la pista, mi compromiso y gran pasión es alcanzar velocidades máximas para llegar a la meta y ganar carreras, contando con un equipo detrás que se preocupa por cumplir con todas las normas para mi seguridad en la pista. En la ciudad, la historia es muy diferente y es que soy yo el responsable de regular mi velocidad ante los límites establecidos. De este modo, mantengo el control de mi vehículo y poder responder ante cualquier obstáculo o imprevisto, cuidando siempre de mí y de los otros conductores y peatones. Recuerda, tu vida es lo más valioso en la vida. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes. Unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bien, señores, en el día de hoy, como siempre, los lunes, nosotros se lo dedicamos a la fuerza del pueblo para analizar algunos detalles de la semana. De igualmente, hemos querido traer a las otras instituciones, pero muy pocas tienen disciplina de quererse levantar temprano para venir a exponer ante este programa algunos detalles de sus actividades durante la semana y su agenda. Hoy nos ha tocado a una persona que por mucha referencia desde hace mucho tiempo conocemos. Lo conocemos por su lucha, por su entereza, por su dedicación en el extranjero, por los dominicanos. Y me hace reflexionar que hay por ahí todavía a veces salen algunos medios. En una ocasión intentamos hacer un programa que se llamaba Cruzando Fronteras. Estoy hablando desde los años 70, pero nadie de los medios nos apoyó y tuvimos que dejarlo dentro de eso. También incursionamos en una fundación para los dominicanos, de apoyo a los dominicanos
en el exterior. Siempre me negué a llamarle dominicano ausente, siempre, porque yo he vivido parte de mi vida importante fuera del país y nunca tuve ausente. Incluso en algunas ocasiones en Europa, en aquella época recibía el mismo día los periódicos dominicanos. Una hazaña que poco lo lograban. ¿Por qué? Pues yo había coordinado para que los jueves, que era un día que volaba Iberia, en ese entonces, yo tenía una remesada de periódicos que me llegaban y yo recibía los periódicos primero que el servicio diplomático por interés. Es decir, y eso me ha llevado todo el tiempo a negarme a llamar dominicano ausente a los que más presentes están en todos los dominicanos que han tenido por una u otra razón ir a vivir fuera. Y siempre he tenido el interés de destacar la figura de los dominicanos que han progresado, que son muchos, no caben en un solo libro. Hasta propuestas para premio Nobel tenemos dominicanos, pero eso no se conoce, se conocen otra cosa, otro vandalismo. Pero bien, no voy a quitarle más tiempo a nuestro invitado, que con honor lo recibimos en el día de hoy, autor de este libro, para que los lean, mírenlo ahí, se llama Marco Cross, y escribió este libro producto de su experiencia. Marcos fue cónsul, diputado y algo más en el extranjero. Buenos días, Marcos. Buenos días, Ramón. ¿Cómo tú estás? Marcos, somos tocayos. Somos tocayos, sí. Ramón era el hermano de Santana, y como yo soy Marcos Santana, Marcos, sí, Ramón era el hermano de Pedro. Escúchame, Marcos. Es que como somos tocayos, yo me llamo Marco, me confundí con lo de Ramón. Exactamente, siempre. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Veo que nos trae el producto de tu experiencia como cónsul, y de verdad que nos satisface mucho porque siempre hemos tenido la idea de que durante un tiempo los cónsules, o mejor dicho, la política consular de la República Dominicana es ineficiente, salvo algunos casos, etcétera. Y es ineficiente porque no hay una línea política que ponga a los consulados en el orden comercial, en el orden de la promoción, en el orden de una política verdaderamente de Estado para colocar lo que es nuestras exportaciones, nuestras importaciones, etcétera. Eso ha sido siempre una opinión mía, y obviamente que quién más para que conversemos de este tema que tú, que has pasado mucho tiempo trabajando en este orden. Bueno, efectivamente, nuestro país ha manejado el tema consular de una forma errónea. Nosotros fuimos cónsul general 7 años en la ciudad de Madrid, desde el 2004 hasta el 2011. Y nos dio la oportunidad de tratar de modificar algunas cosas, pero cuando está el tema manejado desde el mismo centro de un gobierno, es difícil que una sola golondrina pueda levantar tempestad. En este libro que acabamos de escribir y publicar en Casa Cuesta, en Cuesta Libros, el martes pasado, nosotros contamos una serie de experiencias, pero no solamente las experiencias en el consulado, sino que también nosotros somos profesor de la materia en el Instituto Superior de Derecho y Economía de la Ciudad de Madrid, el ISTE, una institución que prepara a abogados y economistas para el ejercicio, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. Y llevamos 9 años impartiendo la materia de Derecho Consular y la materia de inmunidades y privilegios de los diplomáticos. Este libro recoge todos los conceptos que contempla la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, y además plasma las diferentes experiencias en momentos difíciles para dominicanos en el exterior. ¿Por qué plasmamos las experiencias? Primero porque un consulado es una institución que está para dos funciones. Una,
la defensa del dominicano y asistencia en el exterior, y también la otra, que es el interés, la defensa del interés del Estado que acredita a ese cónsul. Pero fundamentalmente lo que tú decías, promover el país, promover sus productos, promover el comercio y defender los intereses del Estado en ese país que le acredita. Aquí contamos muchas historias. Cada vez que tratamos un tema, intentamos ubicar una problemática que ocurriera en ese consulado y que yo pude resolver avalándome en la Convención de Viena, en las leyes nacionales del país receptor y en las leyes que me permiten a mí, en mi país de origen, que es el que me acredita para representarlo en el extranjero. Eso es importante que aquí se valore, porque aquí los diferentes gobiernos que han transitado por el poder han permitido que se malinterprete la función consular. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que los cónsules designados se convierten en empresarios del consulado, se convierten en dueños del consulado y comienzan a incrementar los precios de los servicios consulares para aumentar los ingresos a sus bolsillos. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos al Consulado de Madrid en 2004, un pasaporte costaba 180 euros, pero la Dirección General de Pasaportes nos suministraba la libreta virgen blanca en $20. ¿Por qué cobrar 180? Si teníamos además un salario de $10,000 mensuales. No se justificaba un incremento desproporcionado al ciudadano dominicano. Nosotros lo bajamos a 60 euros. ¿Y cómo es posible eso? Me decían, bueno, es posible. Yo, cuando asumimos el consulado, producía cerca de 30.000 euros al mes, de los cuales se utilizaban ese dinero para pagar gastos del consulado, como alquiler de local, empleados administrativos, teléfono, luz, etcétera, gastos de gestión administrativa, pero eran suficientes lo que se producía. Los cónsules lo incrementaban para tratar de que le quedase una buena parte para su manejo administrativo personalista que terminaban en sus bolsillos. Sin embargo, nosotros con esos recursos bajamos los precios. Un poder notarial costaba 125 euros, lo bajamos a 75 euros. ¿Por qué decimos 75? Porque un poder notarial emitido por un notario público español te costaba 60 euros, más los gastos de legalización ante el Colegio de Notarios madrileño o de la ciudad que sea en España, eran 8 euros, 68. Bueno, pusimos una media de 75 para que no fuera tan costoso el poder consular de la República Dominicana. Así todos los servicios los disminuimos. En este libro hay una tabla de precios recibidos y precio entregado en el 2011 al ciudadano dominicano. También hay una tabla. ¿Eso se ha aumentado en los últimos Sí, tiempos? Ya un pasaporte vale 130 euros otra vez en Madrid. Y yo lo dejé a 60. Y sigue costando lo mismo la libreta. Pero en Estados Unidos igual, en el mundo entero, porque es que es una política de dar el cargo de cónsul o a un político del partido de gobierno o a un inversionista en la política en la República Dominicana, que hay que darte un lugar para que tú te recuperes económicamente. Y eso no puede ser la política de un Estado. Justamente nosotros ahora en la Fuerza del Pueblo estamos proponiendo, porque ostentamos, presidimos, coordinamos la Secretaría del Dominicano en el Exterior en la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y estamos planteando que en el próximo programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo se establezca como una meta del presidente Leonel, si gana las elecciones, que estoy seguro que las vamos a ganar, dado las circunstancias que se están dando. El presidente del Abinader acaba de lanzarse. Te escuché comentando al principio, y efectivamente él tiene derecho, porque la Constitución te permite 2 periodos consecutivos, y nunca jamás, y sería, como tú dices, un desperdicio que no tratase de obtener un segundo periodo. Los que estamos opuestos radicalmente, y lo demostramos en el 2019 y en el 2015, es a una modificación de la Constitución solo con fines reeleccionistas. Dentro de un paréntesis ahí, precisamente, que ha sido uno de los temas nuestros durante mucho tiempo, aunque hay una aclaración, yo no entiendo por qué el presidente Leonel Fernández se opone a la modificación de la Constitución. Pero
también entiendo eso de oponerse por el hecho de que se modifique para con un fin. Pero la Constitución se puede modificar ahora para que sea vigente en el 30 o vigente en ese sentido. No creo, el presidente no se opone a una modificación por oponerse a la modificación. Tiene sus razones. Hasta ahora siempre las modificaciones se han hecho solamente a los fines del interés del momento. La única modificación que se hizo, y fue un cambio radical, la hizo el profesor Bosch en el 1963, que le dio la más moderna y adaptada constitución de la historia de la República Dominicana. Luego tú recordarás que en el año 1924, dada la crisis postelectoral del 94, se hace una modificación donde se elimina la reelección consecutiva y se crean una serie de artificios jurídicos en la Constitución para impedir la reelección del doctor Joaquín Balaguer, pero también para crear la mitad más uno y elegir al presidente de turno por más de la mitad de los votos emitidos en ese proceso. Así como una serie de cosas que se definen en esa Constitución. Luego en el 2002, recordará que se modificó solamente para el presidente Hipólito Mejía poderse reelegir en el 2004, que fue un fracaso porque al final la crisis bancaria le impidió ser reelegido en el 2004. Y finalmente en el 2010 se hace una modificación estructural completa en términos generales, donde participamos todos, tanto hasta en el exterior, discutimos los temas y mandamos nuestra propuesta a esa gran comisión de juristas que formó el presidente Leonel Fernández por decreto para recoger las ideas de la sociedad dominicana y crear una constitución adaptada a los nuevos tiempos. Ahí nace la figura del Tribunal Constitucional, ahí nace la figura del Defensor del Pueblo, ahí es que nace la figura del diputado de ultramar, ahí se divide la Junta Electoral en la parte administrativa. Y el diputado nacional se incluyó. Se incluye el diputado nacional, que es por acumulación de votos de los partidos, y los partidos pequeños que puedan obtener el 1% tendrían una representación. Que dicho sea de paso, y perdona siempre, esa figura del diputado nacional ha sido un fracaso, pero no la vamos a... Porque lo toman los partidos mayoritarios, porque ninguno de los pequeños obtiene el porciento mínimo. Pero es culpa de los pequeños. Sí, que no se desarrolla. Exactamente. O no se quieren desarrollar, porque se convierten en partiditos bisagra para apoyar a los más grandes. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que la Constitución se puede modificar, pero hay que justificar la modificación. No es modificarla para que simplemente un presidente pueda reelegirse. Esa del 10 fue una gran modificación. Nos opusimos en el 15 porque Danilo lo hizo para reelegirse 4 años más. Debió terminar ahí, plantear la modificación, como tú decías, pero para que se aplique en el siguiente periodo, no en ese periodo, con el presidente que surge en el 16. Y no participar él, porque estaba elegido con una constitución que le limitaba en el tiempo hasta ese periodo. Ahora, se pudo poder modificar, llegó a un acuerdo, modifiquémoslas para yo poderme reelegir en el 2020, o volver al poder en el 2020, porque lo he hecho bien, pero no hacerlo para que tú te beneficies particularmente. Yo soy de opinión que los 2 periodos consecutivos está bien, podrían ser 5 años y 5 años, y que sean 10, la opción, si el gobierno lo hace bien. Ahora bien, en este momento ya es difícil plantear una modificación, porque estamos a la luz de un proceso electoral. Por lo tanto, tenemos que trabajar con lo que tenemos en el día de hoy, que son 2 periodos consecutivos, y por eso valoramos que la figura del presidente Abinader tenía derecho a ser reelecto. Lo que se verificó en estos días previos es que Abinader creó un aparataje en su entorno, haciendo creer que su familia no quería que se reeligiera o que había un entorno hostil dentro de su partido, aspirando, porque hay más aspirantes, y él aprovechó el momento ahora y dijo que aspira y que va a una primaria interna para debatirse con los que aspiran dentro de su partido. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos con Marcos Cross, hablando de todas estas cosas tan interesantes que nos queda todavía cuestionarle, ¿no? A aprender de él. Y recomendamos que busquen su libro Encuesta y lo lean, porque hay mucha gente que aspira a ser cónsul. Así que vamos a la pausa, señor director.
Hola, mi nombre es Jimmy Gibre, soy piloto de automovilismo y junto a Seguros Reservas te invito a que seas un ciudadano responsable cumpliendo con las normas de seguridad vial. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Señores, estábamos conversando sobre temas de lo mismo pero fuera de cámara se comentan a veces muchas cosas y surgen una serie de argumentos que a veces se quedan entre los que participamos acá. Pero vamos a seguir con Marcos Cruz hablando sobre el tema consular y naturalmente con algún tiempo para hablar de su partido, de la perspectiva de su partido, qué hizo el partido en el fin de semana, en esta jornada que acaba de pasar y qué hará. Y además, cuál es la perspectiva que ven los dominicanos residentes en el exterior, porque ese siempre ha sido una de mis fuertes, el apoyo a los dominicanos que viven en el exterior, que son un activo permanente de la República Dominicana. Siempre, aunque nunca vengan a la República Dominicana, aspiran a tener una casa, aspiran a tener algo, aspiran todo. No hay nadie más patriótico que el dominicano. Aunque nunca venga, se pasan los años, no vienen, pero son algo que tienen que lo vincula. Pero bien, Marcos, así ya un poquito rapidito por asunto del tiempo, vamos a completar esas condiciones que supongo que lo voy a encontrar en el libro para que el pueblo lo sepa, como la importancia de un cónsul eficiente. Hablo de un cónsul eficiente en un país donde demandan cosas que nosotros producimos. Es decir, nuestra producción se demanda en muchos países, lo que no sabemos qué pasa, porque nuestras exportaciones no son realmente justas, es decir, no se le ha hecho en ningún momento el verdadero trabajo que hay que hacer para exportar nuestro producto hacia el exterior.
Lo primero es que el Estado Dominicano debe hacer una política de producción con calidad, para exportar con calidad. Aquí producimos mucho guineo, o plátano, como le llaman en Europa. Hay un plátano que es el guineo y hay un plátano macho, que es el grande. Sí. Así se le llama en Europa. Europa demanda de un plátano orgánico. No quiere el plátano que se produce con químicos. Alemania, Inglaterra, exigen, sí, reclaman ese tipo de producto. Inclusive se exporta el guineo de Montecristi a esa zona del mundo. Sin embargo, nosotros no nos estamos preparando para el futuro en el tema agropecuario. Necesitamos productos de calidad, pero productos que sean orgánicos, porque esa es la dirección del mundo. En la parte agraria, en la parte de la representación en el exterior, ya conversamos que necesitamos un cambio radical. Hay que cambiar la modalidad de representación, especialmente en el tema consular. Hay gobiernos que, creo que el presidente Leonel Fernández lo hizo, no estoy seguro, pero hay gobiernos que insisten en recortar el servicio exterior por razones de economía, lo que yo creo que es sumamente absurdo. Eso es un absurdo en el sentido de que nombrando buenos funcionarios con grandes capacidades comerciales, intelectuales, jurídicas, preparados en el mundo diplomático y consular, pues podríamos multiplicar por mucho la exportación de productos dominicanos, inclusive la exportación intelectual. Tú decías ahorita que han habido dominicanos que han sido hasta postulados al premio Nobel. Por lo menos propuestos. Sí, postulados, porque no ha habido ninguno todavía. Pero hay muchos dominicanos que se han destacado. Hay una muchachita ahí en Estados Unidos que trabaja con la NASA. Hay una niña que yo le pagué su primer año siendo cónsul general en Madrid, que hizo su licenciada en química de aquí, de Cotuí, que trabaja en una de las mayores farmacéuticas de productos médicos en España. No sé, el nombre de ella ni suena, pero está ahí. Hay esos espacios que se crearon en los gobiernos de Leonel, especialmente en el gobierno 96-2000, que son las becas internacionales para los talentos dominicanos. Eso es una acción muy positiva, porque muchos dominicanos pobres que no tienen capacidades económicas para salir fuera del país a buscar conocimientos desarrollados, modernos, amplios, no podrían hacerlo sino con la ayuda del gobierno. Por ejemplo, nosotros siendo diputados sometimos una ley que se llama Ley de Cerebros en Movimientos. Eso consiste para que no se nos pierdan esos talentos en el exterior por necesidades económicas. Esa ley postula, porque todavía está en el Congreso, que aquellos dominicanos que terminan su carrera de maestría o doctorado tengan la garantía del Estado Dominicano para regresar a su país a traer los conocimientos adquiridos. Porque hasta ahora, aunque muchos lo defienden, no, pues se pueden quedar porque si llegan a ser grandes, pues se pueden, destacan la marca país. Pero eso no estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que la mayoría se queda buscando un espacio para sobrevivir, no para desarrollarse en el área que estudió. Tú encuentras hoy médicos en España que fueron a hacer especialidades y que no pasaron el CTO, que es el curso de acceso a los espacios que brinda el Estado español. Pues se quedan siendo médicos de piscina, médicos generales, o se quedan trabajando en residencia de ancianos, pero no se destacan en las especialidades que quisieron estudiar cuando fueron a hacer el CTO. O buenos informáticos que no terminan en el área suya, sino que terminan siendo empleados de un centro de llamada, de un centro de internet, pero nunca se desarrolla. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano no le da la participación y la oportunidad de regresar a su país a dar los conocimientos que aprendieron. ¿Te puedo dar un pequeño testimonio? Sí. Ahora, recientemente, terminar la pandemia, por una razón accidental, yo tuve una participación para un grupo de 11 becados que fueron al Reino Unido a estudiar por excelencia, por un programa
especial del Reino Unido, y ellos fueron, eran muchachos jóvenes, ninguno llegaba a 25 años con maestría y todo eso, y de los 19, 17 tienen trabajo fuera y no volverán más al país. No volverán, se pierde ese talento porque no se dan en condiciones. La ley consistía brevemente en que el Estado debía crear oficinas técnicas de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, en todas las instituciones públicas del Estado, de ministerios y descentralizada, con el objetivo de que si yo mando un comunicador a hacer una maestría en el área que sea, a España, en la oficina, por ejemplo, de Indotel, se pueda colocar a su regreso, con un contrato de 1 año reemplazable a 2, que es lo que exige la MESI en el contrato de beca, que tiene que volver al país a trabajar 2 años cuando se gradúe. Eso es para recuperar un poco la inversión que se hizo, claro, en esa persona. Que es una ley de 1937 aquí, sí, que está vigente. Sí, pero entonces no se le dan las condiciones a ese profesional, porque el Estado debería contratarlo si viene al país y en 3 meses no ha conseguido un trabajo privado o público. Bueno, contratémoslo por 1 año, renovable a 2, para que ejerza su función en cualquier institución de su área en el país. Ya puede ser privado o público. Esa ley la sometí, que se llama Ley de Cerebros en Movimientos, se ha quedado dando vuelta en el Congreso, porque aquí las leyes, si no la manda el Poder Ejecutivo, casi nunca terminan saliendo. Una ley de interés. El Intran salió porque lo asumió el gobierno, que es de mi amigo y compañero diputado Tobías Crespo. Que lo futigué mucho y lo sigo futigando porque ha debido ser, incluso lo he traído desde que inició. Y él estaba de acuerdo conmigo, pero él decía, la cosa es lo posible. Lo posible. Yo en el Congreso no sale lo que tú quieres y no lo posible. Entonces, mi insistencia, y sigue siendo, es que debemos crear el Ministerio de Transporte, porque somos el número 1 del mundo en los países de fatales accidentes donde hay pérdida de vida humana en la República Dominicana. Por eso yo creo, yéndome a lo que tú expones ahora con relación al Intran y a Tobías Crespo, que se quedó en un instituto, bueno, concentró todo el tema de transporte. Vamos a ver si eso se hace eficiente en el tiempo, que siga habiendo deficiencia total, porque hay muchos accidentes, muchos muertos. La policía no hace lo que tiene que hacer. Aquí un motorista se te mete a ti por todos lados, está en rojo el semáforo, ellos se pasan, no importa si ve un espacio libre y lo metan al lado y no le dicen nada. Igualmente en las carreteras. Pero bueno, un camión te anda por la izquierda cuando debe ir por la derecha, o un autobús grande. Entonces aquí no se respeta la normativa, los AME lo ven y lo dejan pasar porque son grandes, porque tienen miedo a los sindicatos, no sé qué está pasando, que no se aplica la normativa. Yo digo todo esto, pues yo vengo de un país desarrollado donde se respeta el orden de circulación vial en su sentido general. Pero mira, volviendo al tema político, ¿tú viste la resolución que emitió la Junta Central Electoral prohibiendo el tema de la campaña fuera de sus locales en las precampañas internas? Ese tema ha estado en el tapete. El presidente de Leonel lo puso claro. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que elimina el artículo 44 de la ley 3318, que yo participé en esa ley, era diputado en ese momento. El artículo 44 establecía esos límites para que en la precampaña no se saliera hacia afuera a poner vallas ahí a programas de televisión, programas de radio. Eso realmente yo no estuve de acuerdo con ese artículo, pero siempre se impuso esa ley con los criterios del grupo que controlaba el presidente Danilo Medina. Entonces, ahora el presidente lo pone en el tapete diciendo que es, primero, inconstitucional y segundo, está obstruyendo el derecho a la libre expresión, de promoción y expresión de pensamiento. Sin embargo, esa sentencia es la 441/19 del Tribunal Constitucional y, por cierto, la Junta decidió que va a revisar las sentencias para, yo entiendo, presidente de la Junta Electoral, yo entiendo que lo hace con el objetivo de dar marcha atrás si se demuestra lo que se ha planteado políticamente por el expresidente Leonel Fernández. La política partidarista aquí
casi nunca termina. Esa es una realidad, tenemos que verlo de ese punto de vista. Pero hay un tema que me gustaría tratarlo. Tú has estado mucho tiempo en España. En España han habido en el Congreso diferentes corrientes políticas, ideológicas. Para mí es uno de los congresos más movidos que puede existir. No quizá el más, pero uno de los congresos muy debatido, donde realmente... ¿Cuál es el criterio que tiene Marcos Cros sobre la política? Y aprovecho para preguntarte también cómo está los diferentes políticos de aquí con respecto a los dominicanos en el exterior. Y si es posible que los dominicanos en el exterior amplíen su cobertura de participación en los movimientos electorales del país. Mira, la historia demuestra que desde que la migración inició dominicana, década de los 60, comenzó en masa, pues ya en los 40 se viajaban los puertorriqueños, venían a Santo Domingo a cortar caña. Por ejemplo, una pequeñita interrupción, yo soy de los que digo que en Vicente Noble hay que hacer un monumento grande con la figura de una mujer desconocida rumbo a España. Sí, que fue asesinada a Lucrecia Pérez en tiempo en que yo estaba ya en España. Asesinaron en 1993 y se convirtió en un símbolo para la migración dominicana en España y en el mundo, porque Lucrecia Pérez, aunque ni siquiera había iniciado a trabajar cuando la asesinaron. Entonces, fíjate bien, los dominicanos vamos avanzando en el exterior. Estamos aportando entre el 10 y el 11% del Producto Interno Bruto a través de las remesas. Las remesas que están contabilizadas por el Banco Central. Hay otra parte mayor que esa, Marcos, que no se contabiliza. Las remesas se acaban, tiene un fin. Yo nunca he creído en la estabilidad de las remesas. No, es que no es estable, porque una vez cuando ya la población se estabiliza, que se llevó sus hijos, que su esposa, que su marido, que sus padres que fallecen, como que ya no hay motivación para seguir mandando. Lo que sí estabiliza. Pero sí hay estabilización para seguir invirtiendo en el país. Para la inversión. Por eso entonces nace la figura del Instituto del Dominicano en el Exterior, que nosotros propusimos y que escribimos un libro sobre ello. Instituto de Bienestar Social de Dominicanos Residentes en el Exterior, que abarca el tema de la inversión del dominicano en el país, ya no como remesa para fines de consumo familiar, sino como inversión de capitales en el país, parecido a la inversión que hace el extranjero, pero que con la diferencia de que el extranjero se lleva su capital y se lleva sus beneficios. El dominicano trae capital, se mantiene en el país y también deja los beneficios. Ahora mismo nosotros estamos postulando en un programa de gobierno que vamos a elaborar. El jueves me toca exponer ante el presidente de la República, el presidente de la Fuerza del Pueblo. Usted está muy conectado. Estamos muy cerca del poder. Aunque el presidente anunció que se va a reelegir, que va a buscar la reelección, sabemos que el presidente ha disminuido 14 puntos porcentuales en lo que lleva de gobierno del 2020 al 2023. De 52% que sacó, está en un 38-40% de simpatía popular. Y Leonel, de un 8% que sacó en las elecciones pasadas, estamos en un 35-38% de simpatía electoral. Por eso decimos que estamos casi en el gobierno, sin dejar de trabajar ni un solo minuto para seguir alcanzando a uno u otro. Pero para nada. Nosotros estamos trabajando desde el primer día hasta hoy sin parar. Y te puedo señalar aquí en nuestro sistema electrónico que es día a día, uno a uno. Yo acabo de registrar anoche 7 dominicanos que van a votar por el que eran del PRM en el sistema. Y tenemos ya, solo nos faltan 120.000 dominicanos para llegar a los 2 millones de afiliados. Pero parece que no van a llegar ustedes porque 120.000 tenemos como, se está gastando la gasolina. Tenemos como meta el 25 de septiembre para en una actividad frente a la Junta Electoral presentarle el padrón de 2 millones de dominicanos. Nuestra meta está ahí. Eso es el 40% aproximado. Eso significa, eso garantiza que no se va nadie en primera vuelta, esos 2 millones. La segunda vuelta dirá quién es el presidente. Pero esos 2 millones no se quedan ahí, porque habrá que seguir trabajando para tratar de ganar en la primera vuelta. Esa es la parte que nos corresponde por el partido. Pero Leonel Fernández
ha propuesto y ha dicho en varias ocasiones, tanto en Estados Unidos como en Europa, que el dominicano desde el exterior hay que darle su espacio, hay que garantizarle su espacio, y para ello plantea no un instituto dependiente de un viceministerio de Cancillería, sino un ministerio de dominicanos que garantice la inversión de ese dominicano que maneja miles y miles de millones y puede ser el inversionista en el país para garantizar el desarrollo nacional. Marcos, en este canal, toda esta gente que tú ves aquí son antipueblitas. Bueno, eso hay que respetárselo. Sí, entonces ellos ya nos dicen que no nos dan un minuto más. Entonces, Sí. así que en otra ocasión viene temprano para aprovechar. Ellos tienen eso, a lo mejor ellos se cambian. De aquí a allá que lo convencemos. De todas maneras, Seguro señores, que sí. ha sido una conversación, no una entrevista, una conversación con el amigo Marcos Cross, mi tocayo, con quien he tenido el gusto de conversar sobre un tema que me fascina. Ojalá que podamos hacer otros programas, no solo con Marcos, sino con otros exponentes de los dominicanos en el exterior, no importa la corriente política que tengan, porque creo e insisto, y me llevo ese último mensaje de Marcos, que hay que insistir, estimular para que los dominicanos que viven fuera, inviertan, que es la garantía contra la inestabilidad de las remesas. Así que piénsenlo bien. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces.